Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que hay muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido Tauro, mis toritos y mis toritas, de parte de las hadas y de parte de sus guías espirituales, de nuestros maestros ascendidos. Bueno, de parte de Odín te están diciendo que tú tienes tu tercer ojo abierto, que creas más en tu intuición. Eso que tú crees, que tú presientes, eso es así en realidad. Y te dicen las hadas que tú puedes ser tu propio caballero. En este momento no busques que alguien te salve. No hay príncipe que te venga a salvar. Tú eres ese príncipe o esa doncella que se salva a sí mismo, a sí misma. Así que vamos para adelante. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me guío por mi intuición y sigo adelante. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Recuerda que esta lectura tiene tres partes: la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Las parejas pueden estar en contacto cero y también puede ser una lectura en espejo. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Tu persona especial es alguien que realmente te ama, que realmente te quiere. Es alguien que daría la vida por ti realmente. Es una persona a la cual le han dicho muchísimas cosas acerca de ti, cosas bastante negativas de ti. Es una persona que quiere volver a comenzar contigo, que realmente quisiera que las cosas fueran totalmente distintas entre ustedes dos. Pero la verdad es que hay personas muy interesadas en que ustedes no estén juntos. Es una persona que han logrado hacer un hueco ahí en su corazón y que desconfíe de ti definitivamente. Es una persona que realmente espera poder avanzar contigo, espera poder hacer las cosas distintas contigo. Dice que ahora las cosas no se ven muy claras entre ustedes dos. Este es el momento de hablar entre ustedes dos, es el momento de aclarar las cosas, todo lo que esté sucediendo entre los dos, porque la verdad hay demasiadas cosas, demasiadas voces alrededor de ustedes que los quieren separar, que los quieren distanciar a ustedes definitivamente. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. La cuestión se comienza a solucionar, va a haber claridad mental para solucionar esos problemas y dificultades que están enfrentando ahora. Y todo se resuelve, absolutamente todo se va a resolver. Lo que sí es que estas personas que quieren perjudicarlos a ustedes van a seguir rondándolos, van a seguir alrededor de ustedes, van a seguir queriendo que la relación de ustedes fracase. Pero ya es decisión de ustedes si distancian, si se alejan, si paran a estas personas totalmente tóxicas que no les benefician absolutamente nada para la relación que ustedes están tratando de hacer en este momento, en este instante. Bueno, también me están diciendo las cartas que sería muy bueno que ustedes pasaran tiempo a solas, pasaran tiempo juntos para poderse conocer más, compenetrarse, hablar y hacer planes y bueno, y hablar de cositas y tener sexo y todas esas cuestiones que necesitan tener una pareja para poder estar muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, la verdad es que ustedes al parecer están bastante distanciados. La frialdad afectiva como que está a flor de piel entre ustedes dos y esto no los beneficia para nada a ustedes. Es momento de darse una escapadita, de secuestrarse el uno al otro y irse a una noche de pasión o algo así para poder solucionar muchas cosas. Te dicen los ángeles que la sabiduría te habla en sueños. Mira, si no tienes las cosas muy claras, si no has querido escuchar consejos, si no ves nada, ninguna luz al final de este túnel, bueno, tus guías espirituales ya van a hablarte a través de los sueños. Ten mucho en cuenta dentro de los 6 días siguientes a que escuches esta lectura, qué sueños tienes y ahí vas a encontrar una respuesta.
Te dicen las hadas que tu potencial, el potencial de esta relación es infinito. Lo que pasa es que ustedes como pareja son millonarias, son una pareja ganadora, son una pareja de poder. Y si quieres escribirlo en los comentarios del video, lo puedes hacer escribiendo: mi pareja y yo somos una pareja millonaria y de poder. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Vamos a ver ahora qué te dice Ganesha. Lord Ganesha te dice abundancia infinita, se están eliminando los obstáculos, el apoyo espiritual y las conexiones están aumentando. Te están diciendo que hay personas que están alejándose de la vida de ustedes. Es porque así debe ser, porque así va a estar mejor la relación de ustedes, porque así ustedes van a lograr avanzar. Y bueno, no se lamenten, tal vez personas queridas se vayan a alejar de ustedes, pero miren que al final ustedes son los que van a ganar. Bueno, si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos ahora a ver qué me les dicen las cartas a las personas que están solteritos y solteritas. Mis queridos Tauros, solteros y solteras en el día de hoy. Bueno, al parecer tú vienes saliendo de una relación en la cual te engañaron bastante. Te dijeron muchas mentiras y la verdad esto ha creado hasta cierto tipo de, ¿cómo te digo?, de crisis emocional, crisis espiritual, inclusive podría decirlo yo, que no te está beneficiando absolutamente para nada. Es una situación de la cual tú vas a salir muy reforzada o muy reforzada. En cuestiones de dinero a ti te va muy bien, te va excelentemente bien, no tienes por qué quejarte, siempre tienes trabajo, siempre tienes de dónde sacar tus recursos. Hay personas que te van a querer poner zancadilla en un proyecto que tú quieres realizar, en algo que tú quieres que sea un éxito rotundo en tu vida, pero bueno, esas personas se van a quedar con los crespos hechos porque no te van a poder vencer, no te van a poder derrotar. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, mi solterito y mi solterita? Mira, la situación es que va a haber como mucho temor, tienes demasiado temor, demasiadas dudas acerca de tu futuro. No lo tengas tanto. Mira, tú estás trabajando muy duro, estás trabajando muy fuerte. Date la oportunidad de ¿cómo te digo? Felicítate a ti mismo, a ti misma de esos pequeños o grandes triunfos que estás teniendo. No te menosprecies tanto, que tú eres alguien que vale muchísimo. Hay demasiada envidia a tu alrededor, eso sí, y todo el tiempo la va a haber. Pero mira, esas personas que ya sean demasiado tóxicas en tu vida, aléjalas de tu vida porque no te hacen nada bien. Envidian demasiado todo. Lo que haces, lo que dices, lo que no dices, lo que tienes, lo que no tienes, todo lo envidian esta persona de ti. Te dicen los ángeles que hallarás tu luz interior. Te vas a dar cuenta realmente qué es lo que sucede con tu vida, porque te suceden a veces como tantas cosas, como tantas vicisitudes. Bueno, el tarot egipcio te dice que tengas cuidado con accidentes, que tengas cuidado por donde andas, por donde caminas, que viene, no sé, cierto tipo de cuestión, de situación que se te puede estar presentando a ti, pero que esto se puede conjurar confiando más en ti, confiando también en tus guías espirituales. Y bueno, aplica la ley de atracción, la ley de transmutación, la ley de transmisión del pensamiento de Neville Goddard. Todo lo podemos cambiar. No tenemos por qué conformarnos con las cosas malas que nos suceden o con lo que nos pueda suceder. Todo lo podemos cambiar para nuestro beneficio. Te dicen las hadas que la confianza se logra con el tiempo, ¿ya? Y con la práctica. Si hay personas que han perdido tu confianza, no eres tú quien tiene que hacer cosas. Bueno, va a llover. Va a llover. No tienes tú que tenga que hacer cosas para que recuperen tu confianza, ¿ya? Son esas personas las que tienen que trabajar por recuperar tu confianza. Bueno, vamos a ver qué te dice los maestros ascendidos. Este es el director divino y te dice: se está produciendo una intervención divina, estás siendo guiado, la felicidad es tu propósito. Bueno, te dicen que confíes más en la divinidad, que confíes más en lo que tiene el universo para ti y que sigas adelante con tu vida. Confía más, suelta un poquito más, no pretendas controlarlo todo. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo confío en la divinidad.
y les dejo el control de mi vida. Claro que tú tienes que seguir trabajando, tienes que seguir luchando, pero deja más en control de la divinidad. Bueno, si esta lectura no resonó contigo, por favor, déjala pasar. Vamos ahora con la lectura para las personas que están preguntándome en esta ocasión por su economía. Vamos a ver qué me le dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Con respecto a tu economía, bien, súper bien. Mira, solamente que hay personas que a veces te quieren manipular a ti, quieren como gobernarte, quieren como decidir que lo que tú hagas o dejes de hacer. Bueno, toma tú la decisión, toma tú el control de tu vida. A veces tienes altos, tienes bajos, pero todos esos altos y bajos tienes que controlarlos tú. Te dicen las hadas que perdones, que te perdones a ti mismo, a ti misma. Tú no tienes la culpa de que los demás no logren todo lo que tú has logrado en la vida y no tienes la culpa tampoco de ir al mismo ritmo de otras personas que están más avanzadas que tú. No, cada quien a su ritmo. Te dicen los maestros ascendidos a través de Saint Germain que ir más allá del drama, crea tu propio camino, haz espacio para la buena energía. Y vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles a ti el día de hoy. Te dice, esta es la carta de la soledad. Te hablan que este es el momento de caminar solo con relación a tu economía y tal vez en tu vida en general. Es un momento para ti mismo, para ti misma, de crecimiento y de seguir adelante. Te dicen los ángeles que tu éxito está en tu fortaleza, que este es el momento de preocuparte más por ti, por tu salud física, emocional, espiritual, que no te preocupes tanto por los demás, que ellos cada uno va a tener su momento y cada uno va a tener los recursos para poderse sanar y seguir adelante. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo tomo el control de mi vida y de mi realidad, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ti el día de hoy, mi querido Tauro y mi querida Tauro. Les mando miles de bendiciones, un beso gigante, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.